complace saludarlos desde la corporación La Quinta Esencia. Este año los acompañaremos en el proceso de supervisión del Programa Nacional de Salas Concertadas del Ministerio de Cultura. Este instructivo corresponde al formato Informe Final de Gestión, que será útil para consignar toda la información de la gestión realizada por la sala a partir de la fecha de aprobación de la póliza hasta el 3 de octubre de 2016. La primera parte corresponde a la información general que debe ser diligenciada en su totalidad. Nombre de la organización, número del convenio y año, valor del convenio. Clasificación de la sala. Acá deben escribir por una parte si su sala es histórica, mediana, pequeña o no convencional y por otra si es pública o privada. Fecha de inicio del convenio, fecha de terminación del convenio, departamento y municipio. La fecha de presentación del informe debe ser el día de terminación del convenio, es decir, 3 de octubre de 2016. Como pueden observar, esta sección está dividida en los 6 procesos planteados en la convocatoria que son programación artística, divulgación, gestión y organización de la sala, apropiación y formación de públicos, formación artística para salas históricas e investigación para salas históricas. Para diligenciar este formato les recomendamos tener presentes las notas. Nota 1. Deben copiar en las celdas sombreadas, acciones y metas, la información que registraron en el proyecto inicial, numeral 4 de la parte C, Estrategia de Fortalecimiento de la Sala 2016. Trasladen únicamente la información que corresponda al tiempo de ejecución del convenio. Nota 2. Identifiquen los procesos que no desarrollaron en el proyecto Sala Concertada 2016 y eliminen las filas respectivas. Por ejemplo, una organización desarrolló programación artística, pero no divulgación, entonces se eliminan las filas correspondientes. Desarrolló gestión y organización de la sala, apropiación y formación de públicos y formación artística, pero no desarrolló investigación. Entonces también se eliminan las filas correspondientes. Como ejemplo, diligenciaremos el proceso de programación artística que aplica como guía para los demás procesos. En la columna denominada Acciones, como se mencionó en la nota, deben primero copiar la información que escribieron en el proyecto presentado en la convocatoria. Ejemplo, convocar a los grupos del sector titiritero a proponer sus obras. Convocar a grupos de otros sectores, narración oral, teatro actoral, etc., a proponer sus obras. Montar nuevas obras y reponer en escena obras de repertorio del grupo de planta y los mágicos. En la siguiente columna deben escribir las metas. Entonces, copien la información que escribieron en el proyecto presentado en la convocatoria. Ejemplo, 84 presentaciones de artes escénicas durante los 5 meses del convenio con el Ministerio de Cultura en 2016. Describan ampliamente el desarrollo de estas acciones, incluyendo detalles del cómo, cuándo, dónde, con quién, dificultades y el cumplimiento de las metas planteadas. Recuerden ampliar la fila de cada una de las acciones así, para escribir todo lo que consideren necesario y que la información quede visible. Borren las filas que no van a usar y háganlo así sucesivamente con todos los procesos. Después, deben responder las siguientes preguntas. Primero, ¿en el marco de este convenio proyectó piezas cinematográficas o audiovisuales con fines culturales? ¿Sí o no? Si su respuesta es positiva, adjunte la certificación del distribuidor o del productor de cada uno de los títulos en la que autorizó la exhibición de la película en el marco del proyecto de acuerdo a las indicaciones para la entrega del informe final. Segundo, el proyecto incluyó la producción de material impreso, fonográfico o audiovisual en cualquier tipo de soporte, formato o medio, ¿sí o no? Si su respuesta es positiva, adjunten las certificaciones de cesión de derechos de cada uno de los títulos producidos en el marco del proyecto, de acuerdo a las indicaciones para la entrega del informe final. En el punto 2,
indicadores cualitativos, responda los siguientes ítems con relación al impacto social del proyecto. Primero, describa los impactos más relevantes en el sector teatral. Segundo, describa los impactos más relevantes en el territorio, barrio, municipio, departamento. Tercero, describa los impactos más relevantes en su sala de teatro. Cuarto, nombre las redes organizacionales a las cuales pertenece su sala y qué beneficios le han aportado. Para diligenciar el tercer punto, indicadores cuantitativos, deben relacionar el tipo y número de personas u organizaciones beneficiadas con su proyecto Sala Concertada 2016. Primero ubiquen en el formato que diligenciaron inicialmente, ajuste general del proyecto, y copien la información de las 3 primeras columnas. Retomando el ejemplo utilizado en el instructivo de ajuste general del proyecto, la primera actividad del proceso de programación artística fue las presentaciones de la obra Llegaron los marcianos, que se realizaron los días 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de julio. Ahora se complementa la información de esta actividad indicando el nombre de la persona o grupo que la desarrolló. En este caso es Hilos Mágicos. Luego se registra el número de actividades. En este caso escribiremos 12, en las cuales se beneficiaron 720 personas, quienes efectivamente asistieron a las funciones. En la columna de sector poblacional encontrarán una lista desplegable con los diferentes sectores poblacionales. Se debe señalar el sector poblacional únicamente si la actividad se diseñó específicamente para esta población. Si la actividad se encuentra dirigida a diferentes tipos de población, seleccione la más predominante o la opción no tiene enfoque diferencial. En este caso, la obra está dirigida al público infantil. En fuente de verificación, deben escribir alguna o varias opciones de las que aparecen en el comentario de esta columna. En este caso, por tratarse de una obra, elegimos listados de asistencia y fotos. Recuerden que al presentar este informe, pueden entregar las evidencias impresas adjuntas al informe o escaneados en un CD o DVD. En la columna Ubicación de la evidencia en el informe, deben escribir una de las opciones que aparecen en el comentario. En este caso, se elige escaneado en CD. El segundo ejemplo es la actualización de una página web de la sala con una periodicidad mensual en julio, agosto y septiembre, en el marco del proceso de divulgación. Carlos Franco fue la persona que desarrolló la actividad. Luego se registra el número de actividades, que en este caso son 3. Y dado que esta actividad no involucra la asistencia de público ni sector poblacional, se dejan estas casillas en blanco. En fuente de verificación se escribe captura de pantalla por cada mes actualizado y en la ubicación de la evidencia, impreso adjunto al informe. Pueden insertar las filas que sean necesarias para ingresar todas las actividades ejecutadas en el marco del proyecto o eliminar las que no se necesiten. Como pueden observar, al final de este cuadro aparecerá automáticamente la sumatoria del número total de actividades realizadas y el número total de asistentes y o público. En el punto 4, denominado Estrategias de divulgación y créditos al Ministerio de Cultura, identifique los medios utilizados durante la ejecución del proyecto, descríbalos e identifique la fuente de verificación. Tengan en cuenta que pueden seleccionar uno, varios o todos los medios relacionados por cada crédito. Ejemplo: en el crédito de la frase Sala Concertada por el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Salas Concertadas, uno de los medios utilizados son 3 boletines de prensa difundidos entre medios de comunicación y el Club de Amigos de Hilos Mágicos. La fuente de verificación es una copia digital de los boletines en CD. En el crédito Mención de las cuentas del Ministerio en redes sociales, uno de los medios utilizados es Facebook, donde se divulgaron los foros sobre el teatro de títeres efímeros, y la fuente de verificación es una captura de pantalla donde se ve la fecha de la publicación. En el crédito de los logos del Ministerio de Cultura y del Plan del Desarrollo actual,
Se imprimieron afiches y volantes con la programación mensual. La fuente de verificación son fotos tomadas de las piezas que están incluidas en un CD. De acuerdo con el régimen utilizado por la entidad apoyada, señale una única casilla de las que se indican a continuación. Que de acuerdo con la certificación expedida por el representante legal o su revisor fiscal, la entidad apoyada cumplió con las obligaciones frente a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes. Que de acuerdo con la certificación expedida por el representante legal o su revisor fiscal, esta entidad no tiene personal vinculado por planta, razón por la cual no está obligada frente a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Finalmente, el representante legal de la organización o entidad apoyada manifiesta con su firma que la información consignada en el presente informe es veraz y se ajusta a la realidad. Deben escribir legible el nombre del representante y su número de cédula. Cualquier duda, por favor consultar con su supervisora encargada antes de enviar el informe final al terminar la ejecución del proyecto. Buen día para todos.